Dios les bendiga, hermanos. Vamos a pasar con el mensaje de la palabra. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama Pablo, de niño a maestro, de Damasco a Jerusalén. En varias ocasiones varios hermanos me han preguntado después de bautizarse, ¿qué es lo que sigue? El día de hoy vamos a estar viendo una serie de puntos de las cosas que un cristiano tiene que hacer después del bautizo. Vamos a leer en Hebreos capítulo número 5 lo siguiente. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. La semana pasada vimos acerca de la vida de Pablo y de la vida de Jeremías. Y preguntábamos cómo una persona puede saber que el mensaje de alguien es verdadero y que esa persona es verdadera. Veíamos una serie de puntos con los cuales nosotros nos pudiéramos guiar. Pero el día de hoy quiero continuar con la historia del apóstol Pablo, ya no preguntándonos cómo poder saber si su mensaje o no era verdadero. Nosotros sabemos en la actualidad que así lo es porque está en la palabra de Dios. Pero hoy me quiero enfocar a cómo Pablo llegó a ser un maestro, cómo pasó de ser un niño espiritual a ser un maestro de las personas, de los hermanos, de la iglesia. Y esto va también de la mano con la pregunta de después del bautizo, ¿qué sigue? Como punto número 1 tenemos el siguiente: hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Punto número 2, no ser tardos para oír. Punto número 3, dejar de ser lo que éramos. Punto número 4, aprender a depender de Dios. Y punto número 5, seguir el llamado y la dirección de Dios. Recordemos un poco de la historia que hasta el momento hemos visto de la vida del apóstol Pablo. En Gálatas capítulo número 1 podemos leer: Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esa visita, me dirigí al norte a las provincias de Siria y Cilicia. Vemos que en la vida del apóstol Pablo hubo una serie de acontecimientos. El primero que empezamos a ver hace un par de semanas fue acerca de su conversión, cuando Jesús se le aparece camino a Damasco. Después de ello, sabemos que 3 días estuvo Pablo ciego, y después de esos 3 días recobró la vista cuando le visitó un hermano de Damasco llamado Ananías, que fue enviado por el Señor. Después de recobrar la vista, inmediatamente Pablo recibe a Jesús como Señor y Salvador y se bautiza. Vemos que Pablo permanece en Damasco algunos días, y aquí podemos situarlo en su niñez espiritual. Pablo, aunque ya era adulto, espiritualmente era un niño. Después vemos que Pablo se dirige a Arabia, donde puede permanecer 1 o quizá 2 años, donde posiblemente tiene algunas de las revelaciones que nuestro Señor Jesús le dio y que él comparte en algunas de sus cartas. De ahí, Pablo regresa hacia Damasco, donde permanece, según la Biblia, mucho tiempo. Podría ser que ahí permaneció 1 o 2 años. Y después de 3 años de que él se convirtió, va a Jerusalén. Para este momento podríamos situar que, espiritualmente hablando, Pablo ya era un joven y permanece en Jerusalén durante unos 15 días. Después de lo cual, por los mismos hermanos que lo ven en peligro que su vida al estar predicando, lo mandan de regreso a Tarso, y él menciona en Gálatas que se va a Siria y a Cilicia.
donde permanece un tiempo que no sabemos exactamente cuánto es. Puede ser que haya sido 3, 5, 7 o algunos calculan hasta 10 años. Después de que él está este periodo de tiempo, cuando llega finalmente a Antioquía, lo vemos convertido ya en un maestro. ¿Qué fue lo que hizo Pablo durante este tiempo que estuvo en Siria y en Cilicia? No lo sabemos exactamente, pero lo podemos inferir a partir del libro de Hechos, donde se menciona lo siguiente. Pablo escogió a Silas, y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Este pasaje que acabamos de leer es el inicio del segundo viaje misionero de Pablo. Y se menciona que Pablo junto con Silas va a viajar por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Pero ¿de dónde salieron esas iglesias en esos lugares? Muy posiblemente fue de la labor de Pablo que estuvo haciendo durante esos 3 a 10 años en esa región. No lo sabemos exactamente porque la Biblia guarda silencio acerca de ello. Es una época donde Pablo tuvo que permanecer fiel en su niñez espiritual, en su juventud espiritual. Él tuvo que hacerse el propósito de permanecer fiel a Dios a pesar de las circunstancias que él pudiera vivir. Vemos que inicialmente en Damasco y en Jerusalén él fue perseguido y posteriormente parece que su labor no trasciende, no es mencionada en la Biblia. Tal vez él estuvo trabajando muy arduamente en la obra del Señor, pero esto no se menciona en el libro de Hechos o en sus cartas. Tenemos este indicio que se comenta aquí en Hechos de que él pasó por estas regiones confirmando a las iglesias, pero también pudo haber sucedido de que en estas regiones los discípulos que salieron perseguidos de Jerusalén pudieron haber fundado o pudieron haber compartido de la palabra y no necesariamente Pablo lo tuvo que haber hecho. Sin embargo, es una coincidencia muy grande de que en estas regiones hubiera iglesias y que Pablo hubiera estado en esta región previo durante mucho tiempo. Y al igual que muchos otros discípulos y apóstoles, Pablo durante este tiempo no se menciona casi nada acerca de él en la escritura. Lo importante es que vemos que Pablo se mantiene fiel en su juventud espiritual. Por otro lado, también podemos ver esta misma fidelidad, no solamente en la vida de Pablo, sino en la vida de los discípulos del primer periodo de la iglesia. Leemos en Hechos capítulo número 11 lo siguiente. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene, les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Estos discípulos que se mencionan aquí habían sido dispersados por la persecución, pero se habían mantenido fieles. Podemos pensar que estos discípulos ya eran personas maduras, hermanos maduros espiritualmente. Y a pesar de que estaban siendo perseguidos por su fe, ellos compartían su fe. Son discípulos, hermanos que permanecen anónimos en la Escritura. Sabemos que existieron, pero no sabemos sus nombres. Pero su obra persiste hasta nuestros días. Su obra impactó al mundo antiguo, especialmente en este momento en Antioquía, donde ellos empezaron a compartir no solamente con los judíos, sino también con los gentiles, con aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. Y vemos que gran número de personas empezó a creer en el Señor y a entregar su vida a Él. Estos discípulos también fueron fieles, habían hecho un propósito en su vida de permanecer fieles al Señor. Así que seamos jóvenes o seamos maduros espiritualmente, en cualquier momento nosotros debemos de continuar con ese propósito en nuestra vida, ser fieles al Señor. Pero no solamente aquellos que son jóvenes o maduros espiritualmente deben de hacerse ese propósito. También podemos leer en Hechos capítulo número 11 lo siguiente.
Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Vemos que esta iglesia que estaban haciendo en Antioquía, resultado de la labor de los discípulos que llegaron ahí, ahora estaba dando mucho fruto. Había muchas personas que se estaban convirtiendo al Señor, niños espiritualmente hablando. Pero Bernabé les exhorta a una de las cosas más importantes que nosotros debemos de tener presentes cuando nos convertimos, y es permanecer fieles a Dios. Aún siendo niños espiritualmente hablando, nosotros debemos de hacernos ese propósito en Dios, permanecer fieles a Él. Eso es lo primero. Después vendrá todo lo demás, pero debemos de tener presente que cuando creemos y después de bautizarnos, nuestro propósito principal en nuestra vida debe de ser permanecer fieles a Dios. Podríamos decir, permanecer en nuestro primer amor. Como punto número 2 en la vida del apóstol Pablo, para que él pasara de ser un niño espiritual a un maestro, podemos leer en Hebreos capítulo número 5 lo siguiente. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Como segundo punto en la vida del apóstol Pablo, como segundo punto que nosotros debemos de considerar después de que nosotros creemos y somos bautizados, es que no seamos tardos en oír. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros nos enfoquemos en conocer cada día más del Señor, que nosotros nos dejemos enseñar, no solamente una enseñanza a nivel intelectual, no solamente tener ideas en la cabeza, sino que esa enseñanza se vuelva una práctica en nuestra vida, que nuestra fe sea viva, que nuestra fe tenga obras. Nosotros debemos de dejarnos enseñar y debemos de estar interesados en aprender. Si nosotros no hacemos eso, no nos aplicamos en la palabra de Dios, no nos acercamos a Dios para conocerlo cada día más, nosotros nos vamos a quedar siendo niños espiritualmente hablando, nos vamos a estancar y eventualmente podremos llegar a volver al mundo si nosotros no avanzamos en el camino de Dios. Es muy importante este punto, es muy importante igual que el anterior. Nosotros debemos de hacernos un propósito de ser fieles, pero también debemos de hacernos un propósito de aprender cada día más de nuestro Señor. Como tercer punto en nuestro camino para llegar a tener una madurez espiritual, debemos de considerar que nosotros debemos de dejar atrás lo que éramos, dejar atrás aquellas cosas que nos estorban y aún aquellas cosas que, aún siendo lícitas, nos puedan en el camino del Señor llegar a estorbar. Podemos leer en Filipenses capítulo número 3 lo siguiente. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Aquí nos escribe Pablo algo que es muy importante y que él tuvo que aprender. Sabemos que él había sido una persona muy estudiosa. Sabemos que había tenido el privilegio de estudiar con Gamaliel. Sabemos que él había sido muy aplicado en las escrituras, aunque no las aplicaba en forma adecuada. Pero sus tradiciones, el ser judío, el ser fariseo, ahora él lo consideraba basura. Él tuvo que madurar. Y seguramente durante esos 3 o 10 años que él estuvo viajando por Siria y Cilicia, él maduró.
Él dejó atrás todo aquel peso que le estorbaba y se estaba convirtiendo en una persona espiritualmente madura. Dios tenía planes para Pablo, pero Pablo también tenía que crecer espiritualmente, tenía que madurar para que Dios lo pudiera usar plenamente. Y Pablo dejó de ser lo que era antes y dejó atrás todo aquello que le estorbaba, todo aquello que era pesado para poder seguir a Jesús. Nosotros también debemos de dejar atrás todo aquello que nos estorbe. El antiguo hombre, el pecado, debemos de dejarlo atrás, pero también todas aquellas cosas que en algún momento pudiendo ser lícitas nos pudieran estorbar para continuar y seguir adelante en nuestro camino hacia la madurez espiritual en Cristo Jesús. El punto número 4 de lo que debemos de hacer después de que nosotros nos bautizamos es aprender a depender de Dios. Podemos leer en Hechos capítulo número 11 lo siguiente. Es decir, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Aquí se nos habla acerca de Bernabé como un hombre bueno, una persona que tenía un carácter conforme a lo que Dios quería, una persona donde se podía ver el fruto del Espíritu, una persona que siempre era dirigido por la fe. No era dirigido él por sus sentimientos o por sus propias ideas, era dirigido por la palabra de Dios y por la fe que él tenía. Y sobre todo, él tenía al Espíritu Santo que lo dirigía. Bernabé ciertamente dependía plenamente de Dios. Él había aprendido en su vida a depender de Dios. Y Bernabé sabía que necesitaba ayuda, principalmente de Dios, pero sabía que podía buscar a Pablo, quien le iba a ayudar grandemente en la labor que se estaba haciendo en Antioquía. Ahora bien, ¿por qué es que Bernabé va a buscar a Pablo? ¿Por qué no va a buscar a Pedro o alguno otro de los apóstoles? Una de las cuestiones es de que no sabemos cuál era la situación de los demás apóstoles. Seguramente, al igual que Bernabé, ellos estaban predicando acerca de la palabra de Dios en diferentes lugares. Pero un hecho importante es que Antioquía estaba en la región de Siria y Cilicia, donde Pablo estaba haciendo su labor. Entonces, la persona que podía ayudar a Bernabé, que estaba más cerca de él, era justamente Pablo. Y en esto podemos ver que Dios tenía preparado un plan. Al momento adecuado, Dios iba a llamar a Pablo de salir de ese anonimato a pasar a ser uno de los principales obreros en su obra. Pero Pablo primero tenía que haber madurado. Para esta altura, después de tantos años, Pablo ya había adquirido una madurez espiritual. Ya no era un niño, ya no era un joven, ahora era una persona mayor, una persona, un hombre que tenía esa madurez espiritual y que ahora podía ser un maestro. Dios determinó que fueran así las circunstancias y que ahora Bernabé, el que había ayudado antes a Pablo, fuera con Pablo para buscar la ayuda de él. Y vemos que la escritura dice que Bernabé, encontrándolo, lo trajo a Antioquía. Bernabé dependía completamente de Dios y Dios dirigió sus pasos al momento adecuado para que la obra en Antioquía pudiera ser bendecida. Nosotros igualmente tenemos que depender de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Él es el que abre puertas y Él es el que nos va a dirigir a hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Y el quinto y último punto que vamos a ver de lo que debemos de hacer para pasar de ser niños a ser personas maduras espiritualmente y de lo que nosotros debemos de hacer después de bautizarnos, es que nosotros debemos seguir el llamado de Dios y la dirección de Dios. Podemos leer en Hechos capítulo número 11 lo siguiente. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía,
Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Vemos que Pablo, junto con Bernabé, se quedan todo un año en Antioquía enseñando a muchos discípulos. Este era el plan de Dios. Pablo muy bien pudo haber dicho a Bernabé: ¿sabes qué, Bernabé? Yo ya tengo una misión aquí en Siria y en Cilicia. Yo he estado trabajando y he estado levantando iglesias. Yo tengo mi propia agenda. Pero debemos aprender que nuestra agenda no necesariamente, aunque sea una buena agenda, aunque sea una buena obra, no necesariamente es la agenda de Dios. Dios también tiene su agenda, Dios también tiene sus planes. Y Dios quería que en este plan, en esta agenda, en este lugar de Antioquía, Pablo estuviese trabajando al lado de Bernabé. Pablo se dejó dirigir, Pablo acompañó a Bernabé y estuvo allí apoyándolo. Nosotros también debemos de dejarnos dirigir. Cada uno puede tener una agenda en Dios, propósitos en Dios, pero debemos de ver a cada instante y pedir dirección a Dios a cada instante cuál es la agenda y el propósito que Dios tiene con nosotros cada día. Debemos de seguir el llamado de Dios y debemos de dejarnos guiar por Él. Pero después de ese año, vemos aquí que un profeta llamado Ágabo menciona que va a venir una gran hambre a la tierra. Y entonces vemos que todos los discípulos, no solamente Bernabé y Pablo, deciden enviar ayuda a los hermanos que se encuentran en Jerusalén. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar entre el aviso que dio Ágabo hasta que llegó el hambre? Posiblemente pasó 1 o pasaron 2 años. Pero la cuestión es de que los hermanos en Antioquía empezaron a trabajar, empezaron a juntar aquello que iban a destinar para cuando llegara el hambre y aquello que iban a destinar para enviar de ayuda a Jerusalén. Entonces vemos que no solamente Pablo y Bernabé se dejaron dirigir por Dios, sino que todos los discípulos hicieron lo mismo, ya fueran niños espiritualmente hablando, jóvenes espirituales o fueran maestros como Pablo y Bernabé. Después del bautizo, ¿qué sigue? ¿Cómo pasamos de ser niños espirituales a personas espiritualmente maduras? ¿Cómo Pablo pasó de ser un niño a ser un maestro? Hemos visto 5 puntos. El primero de ellos es hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, independientemente de si somos niños, jóvenes o personas espiritualmente maduras. El segundo es no ser tardos para oír. Nosotros debemos de buscar aprender cada día más de Dios y de conocerlo cada día más, estando cada día más cerca de Él. El tercer punto es dejar de ser lo que éramos, cambiar aquellas cosas que nos estorban en nuestra vida, dejar atrás aquellas cosas que no nos permiten avanzar en el camino del Señor. El cuarto punto es aprender a depender de Dios. Nosotros tenemos que aprender que nuestra vida depende completamente de nuestro Señor. Y como quinto y último punto es seguir el llamado y la dirección de Dios. Dios nos va a mostrar el camino. Él nos va a mostrar el plan que Él tiene para nuestra vida. Y nosotros debemos de seguir su llamado y seguir su agenda y no la nuestra. Si hacemos esto, nosotros iremos madurando cada día más en el Señor, creciendo en gracia delante de Él y delante de los hombres. Pablo, al igual que todos nosotros, fue un niño espiritual, pero Pablo llegó a ser un maestro. ¿Esto quiere decir entonces que cada uno de nosotros debe de ser igual a Pablo? Realmente no es así. Cada uno tiene un llamado. Las personas, los discípulos de Antioquía, cuando se presentó esta hambre en aquel tiempo, cada uno dio conforme a lo que tenía. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Al que tiene más, más se le va a demandar. Entonces, nosotros debemos de multiplicar los talentos que Dios nos ha dado y cumplir en nuestra vida el propósito que Dios tiene para con nosotros. Con la ayuda de Él lo podremos lograr.
Debemos de dejar de ser niños espiritualmente hablando, crecer y llegar a ser personas maduras, llegar a ser maestros para los demás, maestros para nuestra familia, maestros para nuestros amigos, maestros para aquellos que no conocen del Señor. Sin duda, cada uno de nosotros tiene mayor conocimiento del Señor que aquella persona que es inconversa. Conocemos más al Señor que aquella persona que no le ha escuchado. Debemos de ser luz en este mundo. Dios sabe, Dios conoce de lo que cada uno es capaz. Y Dios nos llamará para que le entreguemos cuentas. Pablo, de niño a maestro. De Damasco a Antioquía. Aunque estos años pudieran ser desconocidos en la vida del apóstol Pablo, sin duda fueron años muy importantes, años en los que él maduró espiritualmente. Nosotros debemos de seguir ese ejemplo. Maduremos, crezcamos, y el Señor en su momento nos dirá lo que tenemos que hacer. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu amor y gracias, Señor, por tu misericordia. Porque un día, Señor, te conocimos. Un día alguien nos habló de ti. Un día alguien nos enseñó acerca de ti. Te pedimos, Dios, que nosotros podamos igualmente crecer. Que podamos, Señor, ser instrumentos en tus manos. Que podamos, Señor, pasar de esa niñez espiritual a ser hombres y mujeres espiritualmente maduros, y que podamos nosotros enseñar a otros el camino. Sabemos, Señor, que tenemos limitaciones, pero más allá de nuestras limitaciones estás tú. Ayúdanos, Señor, a crecer y ayúdanos, Señor, a cumplir el propósito que tú tienes para nuestra vida. Esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga. Síganse cuidando.